¿Alguna vez te has preguntado por qué, en el momento en que todo parece ir bien, una parte de ti comienza a buscar, casi sin que te des cuenta, algo o alguien que esté en tu contra? Hay algo en el ser humano que no sabe existir en paz completa. Y hoy vamos a explorar juntos, con mucha honestidad y con mucha ternura, ¿por qué ocurre eso? Porque el ego, esa estructura mental que crees que eres, necesita un enemigo para sobrevivir. No como una crítica, no como un juicio, sino como una invitación a ver algo que quizás nunca habías visto con tanta claridad. Quédate conmigo. Este es un viaje hacia adentro. Y como todos los viajes verdaderos, no te llevará a otro lugar. Te llevará a donde ya estás. Permíteme comenzar con algo muy simple. Algo que quizás has experimentado pero nunca nombraste de esta manera. Imagina que te despiertas un domingo por la mañana. No tienes nada urgente que hacer. La casa está tranquila. El mundo exterior, por un momento, no exige nada de ti. Y entonces, en ese silencio, en esa apertura que la vida te ofrece como un regalo, ¿qué ocurre? Para la mayoría de las personas, algo muy curioso sucede. La mente comienza a moverse. Comienza a buscar. Recuerda una conversación de ayer, alguien que dijo algo que no debería haber dicho. O piensa en un colega que recibió un reconocimiento que tú sentiste que merecías más. O comienza a repasar una situación pasada, una injusticia, un malentendido, algo que quedó sin resolver. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la mente, precisamente cuando tiene espacio para descansar, elige el conflicto? ¿Elige la fricción? ¿Elige al enemigo? La respuesta es una de las más importantes que puedes encontrar en tu vida. Y es esta, porque el ego no puede existir sin contraste. El ego, esa identidad que construiste con el tiempo, ese personaje que crees ser, ese conjunto de historias, opiniones, heridas, logros y miedos que llevas contigo, ese ego necesita algo contra que definirse. Necesita un ellos para poder ser un yo. Necesita una oscuridad para poder proclamarse luz. Necesita un culpable para poder sentirse inocente. Sin un enemigo, el ego comienza a disolverse. Y la disolución del ego se siente, desde dentro del ego mismo, exactamente como la muerte. Esto no es metáfora. Esto es la experiencia real que millones de personas atraviesan cada vez que se sientan en silencio y sienten un terror inexplicable. Un vacío que parece amenazante. Una inquietud sin nombre. Y ante esa inquietud, la mente hace lo que sabe hacer. Crea una historia. Y en esa historia, casi siempre, hay alguien que está en tu contra. Tómate un momento ahora mismo. No para analizar esto intelectualmente, sino para sentirlo. ¿Hay en este momento alguien en tu vida a quien estás convirtiendo mentalmente en tu enemigo? ¿Alguien a quien estás juzgando, resistiendo, culpando? No me refiero necesariamente a un gran conflicto. Puede ser algo pequeño. Una persona que te ignoró en una reunión. Un familiar que no te llama tanto como quisieras. Un extraño en el tráfico que te pareció irrespetuoso. ¿Lo sientes? Esa pequeña tensión, ese pequeño contra, ese pequeño enemigo. Bien. No lo juzgues. Simplemente obsérvalo. Porque en este momento, estás viendo al ego trabajar. Estás viendo el mecanismo en acción. Y el primer paso hacia la libertad siempre es ver. No cambiar. No corregir. No mejorar. Solo ver. Para entender por qué el ego necesita un enemigo, primero necesitamos entender qué es el ego y cómo se construyó en ti. Cuando llegaste a este mundo, eras pura presencia. Eras conciencia sin historia. Un bebé no tiene enemigos. Un bebé no tiene identidad en el sentido en que la tenemos los adultos. Un bebé simplemente es. Respira, siente, existe. No hay un yo separado que se defiende o que compite o que necesita demostrar algo. Pero entonces comenzó el proceso de condicionamiento. El mundo a tu alrededor comenzó a nombrarte. Te dijeron tu nombre. Te dijeron eres niño o eres niña. Te dijeron eres inteligente o eres difícil.
Te dijeron que era bueno y que era malo, que era aceptable y que no. Y tú, porque eras un ser viviente que dependía completamente de los demás para sobrevivir, absorbiste todo eso. Aprendiste quién se suponía que debía ser. Y con eso, comenzó a formarse el ego. El ego es, en su esencia más básica, un concepto de ti mismo. Es la imagen mental que tienes de quién eres. Y como toda imagen, necesita un marco para verse. Necesita contraste. Un cuadro no existe sin el espacio que lo rodea. Una figura no puede distinguirse sin un fondo. Y el ego, esa imagen que tienes de ti mismo, no puede mantenerse coherente sin algo contra lo cual definirse. Piénsalo así. Si te describes como una persona honesta, esa identidad solo tiene sentido en un mundo donde la deshonestidad existe. Si te identificas como alguien trabajador, necesitas al perezoso como contraste. Si te sientes víctima, necesitas al victimario. Si te crees bueno, necesitas al malo. Esto no significa que estas cosas no existan en el mundo. El mundo ciertamente contiene variedad, contiene luz y sombra, contiene conductas que producen sufrimiento y conductas que producen alegría. Pero lo que el ego hace, y esto es crucial, es que toma esa variedad del mundo y la convierte en material para su propio mantenimiento. El ego no observa la deshonestidad del mundo con ecuanimidad y tristeza compasiva. El ego usa la deshonestidad del mundo para proclamar: yo soy diferente. Yo soy mejor. Yo estoy en lo correcto. Y ahí está la semilla. Ahí está el punto de origen del enemigo. Porque una vez que el ego se afirma a sí mismo en oposición a algo, ese algo se convierte en una amenaza. Si mi identidad descansa en ser una persona honesta, entonces alguien que actúa con deshonestidad no es simplemente alguien que actúa de una manera diferente. Se convierte en alguien que cuestiona la base misma de quien creo ser. Y ante una amenaza a la identidad, el ego responde exactamente como un organismo biológico respondería ante una amenaza física: se defiende. Se contrae. Ataca. Esto explica algo que quizás has notado en ti mismo o en personas que conoces. Que las personas que tienen identidades muy rígidas, que se definen de manera muy estrecha y muy intensa, son precisamente las que tienen más conflictos. Las que encuentran enemigos con más facilidad. Las que se sienten atacadas o amenazadas por ideas, por personas, por formas de vida que simplemente son diferentes a las suyas. No es porque sean malas personas. Es porque su ego está más hambriento, más frágil, más desesperado por mantenerse. Ahora bien, esto no significa que todos los conflictos son producto del ego. Hay situaciones en el mundo que requieren respuesta, que requieren acción, que requieren que digamos no, que pongamos límites, que defendamos algo verdaderamente importante. Pero hay una diferencia enorme, una diferencia que puedes aprender a sentir desde adentro, entre la acción que nace de la claridad y el amor, y la reacción que nace del ego herido y asustado. La acción que nace de la claridad tiene una cualidad particular. Es limpia. Es directa. No necesita que el otro sea un monstruo para justificarse. No necesita humillar o destruir. Simplemente hace lo que necesita hacer y regresa a la paz. La reacción del ego, en cambio, no puede descansar. Necesita que el enemigo siga siendo enemigo. Necesita que la historia se siga contando. Necesita audiencia. Necesita tener razón. Y seguirá buscando, seguirá encontrando, seguirá creando la evidencia de que el otro está equivocado, es peligroso, es inferior, es culpable. ¿Reconoces esto en ti mismo? Hay una historia en tu vida que sigues contando, que quizás llevas contando durante años, sobre alguien que te hizo daño, sobre una injusticia que sufriste, sobre alguien que nunca entendió tu valor. Y cada vez que la cuentas, sientes que hay algo en ti que se energiza, que se siente más sólido, más definido, más real. Eso es el ego alimentándose. Eso es el ego usando al enemigo como combustible. Y el problema, el verdadero problema, no es el enemigo. El problema es que mientras el ego sigue necesitando ese combustible, tú nunca puedes descansar completamente. Nunca puedes estar en paz completamente. Porque la paz real, profunda, sin fondo,
es exactamente lo que el ego no puede tolerar. Hay algo que quiero compartir contigo con mucha delicadeza, porque puede ser difícil de escuchar al principio. Y es esto: para el ego, el drama no es un problema. El drama es el hogar. Cuando hablo de drama, no me refiero necesariamente a los grandes conflictos, a las tragedias visibles, a las crisis espectaculares. Me refiero a esa corriente constante de tensión que la mente genera. La preocupación por el futuro. El resentimiento por el pasado. La comparación con los demás. La insatisfacción con lo presente. El juicio perpetuo sobre uno mismo y sobre el mundo. Todo eso es drama. Y el ego lo necesita de la misma manera en que un pez necesita el agua. Es el medio en el que existe. ¿Por qué? Porque el drama crea tiempo. Y el ego solo puede existir en el tiempo. El ego es una historia que se desarrolla en el tiempo. Un pasado que te formó, un presente que te desafía, un futuro que te preocupa o que esperas ansiosamente. Sin ese río de tiempo corriendo a través de tu mente, sin esa narrativa constante de lo que pasó, lo que está pasando y lo que podría pasar, el ego no tiene dónde pararse. La paz del momento presente, esa paz que los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado como el camino hacia la libertad, es el único lugar donde el ego no puede existir. Porque el momento presente no tiene pasado ni futuro. No tiene historia. Y sin historia, no hay ego. Solo hay conciencia. Solo hay vida siendo vida. Solo hay lo que es. Y el ego, ante esa posibilidad, ante ese umbral de disolución, hace lo que sabe hacer: crea un problema. Un nuevo problema. O reactiva uno viejo. Y el problema necesita un culpable. Y el culpable se convierte en el enemigo. Y con el enemigo, el ego regresa al drama. Y en el drama, el ego siente que existe. Siente que es real. Esto puede sonar muy abstracto. Permíteme traerlo a algo concreto. ¿Has tenido la experiencia de resolver un conflicto con alguien y sentir, casi inmediatamente después de la resolución, una especie de vacío? Una sensación extraña de que algo falta. Quizás incluso una ligera incomodidad, un aburrimiento, una inquietud que no esperabas. Y tal vez, sin que te dieras cuenta claramente de lo que estabas haciendo, comenzaste a encontrar un nuevo problema. Un nuevo motivo de tensión. Una nueva razón para estar molesto con esa persona, o con otra, o con la situación. Esto es el ego buscando su siguiente dosis de drama. Buscando su siguiente enemigo. No porque seas una mala persona. No porque quieras el conflicto conscientemente. Sino porque el patrón del ego es tan profundo, tan arraigado, que opera por debajo del nivel del pensamiento consciente. Opera desde un lugar de automatismo que la mayoría de las personas nunca llega a ver. Y lo más paradójico de todo esto es lo siguiente: mientras más crees que el problema está afuera, mientras más estás convencido de que el enemigo es real y es la causa de tu sufrimiento, menos posibilidad tienes de salir del ciclo. Porque la atención sigue dirigida hacia afuera. Sigue persiguiendo el problema externo. Y el mecanismo interno que genera los problemas nunca es examinado. No digo que las personas que te han hecho daño no existen. No digo que las injusticias del mundo no son reales. Claro que existen. Claro que son reales. Pero la pregunta que te invito a hacerte no es quién tiene la culpa, sino qué está pasando en mí cuando necesito que alguien tenga la culpa. Esa pregunta es la puerta. Y del otro lado de esa puerta hay algo que la mayoría de las personas nunca se permite experimentar: la responsabilidad como libertad. La comprensión de que el sufrimiento no es lo que te hacen, sino la historia que construyes alrededor de lo que te hacen. Ahora vamos a entrar en algo todavía más profundo. Algo que, si lo puedes ver con claridad, puede cambiar fundamentalmente la forma en que te relacionas con el mundo. El enemigo que el ego crea afuera no es, en su origen, algo externo. Es una proyección de lo que el ego no puede tolerar en sí mismo. Esta idea no es nueva. Los grandes psicólogos del siglo XX y los maestros espirituales de milenios han señalado esto de diferentes maneras. Pero hoy quiero que lo sintamos juntos, no solo que lo entendamos intelectualmente. El ego, como hemos visto,
es una construcción. Es una imagen de ti mismo. Y como toda imagen, no es la realidad. Es una representación seleccionada. El ego elige qué aspectos de ti mismo incluir en la imagen y cuáles excluir. Y los aspectos que excluye, los que no puede integrar dentro de su narrativa de quién eres, esos aspectos no desaparecen. No pueden desaparecer porque son parte de ti. Parte de la experiencia humana que vive en ti. Y lo que hace el ego con ellos es proyectarlos afuera. El psicólogo Carl Jung llamó a esto la sombra. Esa parte de nosotros que no reconocemos como propia, que negamos, que reprimimos y que inevitablemente vemos reflejada en los demás. Y no solo la vemos, la odiamos, la perseguimos, la convertimos en enemigo. Piénsalo un momento. Las cosas que más te irritan de otras personas. Las conductas que más te indignan. Las características que menos toleras en los demás. ¿Qué son? ¿La arrogancia? ¿La cobardía? ¿La hipocresía? ¿La superficialidad? ¿La crueldad? Ahora hazte esta pregunta, y háztela con honestidad, con la honestidad compasiva que solo es posible cuando uno está dispuesto a ver. ¿Hay alguna forma, por pequeña que sea, en que eso que tanto te irrita en el otro también vive en ti? No digo que eres exactamente como la persona que te irrita. No digo que sus acciones están justificadas. Digo algo mucho más sutil y mucho más importante. Que la intensidad de tu reacción ante ciertas personas o conductas es frecuentemente proporcional a cuánto ese aspecto existe en ti y cuánto lo ha suprimido. La persona que más odia la arrogancia en los demás, ¿no lleva a veces una arrogancia oculta que no puede ver en sí misma? La persona que más condena la hipocresía de los otros, ¿no hay momentos en que ella misma no vive según lo que predica? La persona que más desprecia la cobardía en el mundo, ¿no hay partes de su propia vida donde no se atreve? Esto no es un juicio. Esto es una invitación. Una invitación a ver que el enemigo exterior frecuentemente es un espejo. Un espejo incómodo, perturbador, que muestra algo que el ego no quiere ver. Y cuando puedes ver eso, cuando puedes detener la proyección aunque sea por un momento, algo extraordinario ocurre. El enemigo comienza a perder su poder. No porque se vuelva inofensivo en el mundo exterior. No porque sus acciones se vuelvan aceptables. Sino porque deja de ser el recipiente de tu energía inconsciente. Deja de alimentarse de tu oscuridad proyectada. Y tú, en ese momento, recuperas esa energía. Esa energía que antes se iba hacia afuera en forma de juicio, de resistencia, de conflicto, regresa a ti. Y con esa energía, puedes hacer algo mucho más poderoso que combatir. Puedes transformarte. Hay un patrón que se repite en las relaciones humanas con una regularidad que a veces parece diseñada. Y es el patrón del chivo expiatorio. Desde tiempos inmemoriales, los grupos humanos, las familias, las comunidades, las naciones, han encontrado en el chivo expiatorio una solución temporal pero irresistible a un problema muy real. El problema de la tensión interna. El problema del dolor colectivo que no tiene un origen claro. El problema de la ansiedad compartida que no tiene nombre. Cuando un grupo humano está bajo presión, cuando hay escasez, cuando hay miedo, cuando hay frustración acumulada sin salida, algo muy predecible ocurre. La energía de esa tensión necesita una dirección. Y la dirección más fácil, la más instintiva, la más eficiente desde el punto de vista de la cohesión grupal a corto plazo, es hacia afuera. Hacia alguien que sea diferente. Hacia alguien que pueda ser señalado como la causa del problema. Hacia alguien que pueda cargar con el peso del dolor colectivo. El chivo expiatorio puede ser un individuo dentro del grupo. El miembro de la familia que se convierte en el receptor de todas las tensiones familiares. El empleado que se convierte en el blanco de toda la frustración de un equipo. Puede ser un grupo externo. Una minoría. Un pueblo. Una clase social. Una raza. Una religión. El mecanismo es siempre el mismo. El dolor interno se proyecta hacia afuera. La culpa se deposita en el otro. Y el grupo, por un momento, siente alivio. Siente unidad. Siente que el problema ha sido identificado y que, si ese problema pudiera ser eliminado,
todo estaría bien. Pero el alivio nunca dura. Y no puede durar porque el origen del dolor nunca estaba en el chivo expiatorio. El origen del dolor siempre estaba adentro. En los patrones inconscientes del grupo. En las creencias no examinadas. En las heridas no sanadas. En las verdades que nadie quiere ver. Y entonces el ciclo continúa. El chivo expiatorio es eliminado o marginalizado. Y otro ocupa su lugar. Porque el mecanismo que necesita el chivo expiatorio sigue activo. Y seguirá activo hasta que alguien, en el grupo, tenga el valor de dirigir la mirada hacia adentro. Este patrón no solo opera en los grandes escenarios históricos. Opera en tu familia. Opera en tu lugar de trabajo. Opera en tu mente. Porque tu mente también es un grupo. Un grupo de voces, de impulsos, de tendencias, de aspectos que a veces están en armonía y a veces en conflicto. Y cuando hay tensión interna en ese grupo, cuando hay aspectos de ti mismo que no puedes aceptar, cuando hay emociones que no puedes procesar, la mente busca su chivo expiatorio. Y lo busca afuera. En el jefe. En el compañero. En el gobierno. En el extraño. En el diferente. En cualquiera que pueda cargar por un momento con el peso de lo que no puedes ver en ti mismo. Esto no te hace una mala persona. Te hace una persona humana. El mecanismo del chivo expiatorio es tan antiguo como la especie. Está tan profundamente grabado en los patrones del ego colectivo que resistirlo requiere algo extraordinario. La disposición a sentir el dolor sin proyectarlo. La disposición a sostener la incomodidad sin dirigirla hacia afuera. La disposición a decir, esto que siento es mío. Esta tensión está en mí. Y yo soy capaz de sostenerla con conciencia. Ese es el acto de madurez espiritual más grande que existe. No el logro. No la perfección. No la ausencia de emociones difíciles. Sino la capacidad de estar con lo que es, sin convertirlo en guerra. Permíteme hablarte ahora de algo que observo con mucha frecuencia en el mundo moderno. Y es lo que yo llamaría la industrialización del enemigo. Vivimos en una época en la que las tecnologías de comunicación han amplificado enormemente la capacidad del ego colectivo para encontrar, crear y mantener enemigos. Las redes sociales, los canales de noticias, los algoritmos que determinan lo que ves en tu pantalla, todos estos sistemas han descubierto algo que el ego sabía desde siempre, que el conflicto engancha, que el enemigo atrae, que la indignación, el miedo y el resentimiento generan atención de manera muchísimo más eficiente que la paz, la alegría o la comprensión. Esto no es una conspiración. Es simplemente la consecuencia lógica de sistemas diseñados para maximizar la atención humana, sin ninguna consideración por la salud o la libertad de los seres que producen esa atención. Cuando un algoritmo aprende que el contenido que genera indignación mantiene a las personas más tiempo en la pantalla, el algoritmo simplemente produce más contenido que genera indignación. No porque alguien haya decidido hacer daño, sino porque el sistema está optimizado para una métrica, el tiempo de atención, que se alimenta perfectamente del ego colectivo. Y el resultado es que vivimos en un mundo donde el enemigo está siempre presente. Donde siempre hay alguien o algo a quien temer, a quien odiar, a quien responsabilizar. Donde la narrativa del conflicto es constante, incesante, envolvente. ¿Y qué le hace esto al ego? Lo alimenta como nunca antes había sido alimentado en la historia humana. Lo refuerza. Lo solidifica. Lo hace sentir más real, más necesario, más justificado que nunca. Y al mismo tiempo, paradójicamente, lo hace más frágil. Porque un ego que depende constantemente de estímulos externos para sentirse real es un ego que no puede descansar nunca. Un ego que necesita el siguiente artículo, el siguiente escándalo, el siguiente conflicto, para sentir que existe. ¿Has notado esto en ti mismo? Esa compulsión de revisar las noticias, de seguir los debates, de buscar lo último, lo más alarmante, lo más urgente. ¿Y has notado cómo después de esa revisión no te sientes más informado o más preparado, sino más ansioso, más irritado, más convencido de que el mundo está al borde del colapso? Eso no es información. Eso es el ego buscando su enemigo en escala industrial. No digo que debas ignorar el mundo.
No digo que los problemas del mundo no sean reales o que no requieran atención. Digo que hay una diferencia enorme entre la atención consciente a los asuntos del mundo, que nace de la compasión y del deseo genuino de contribuir, y la adicción al conflicto, que nace del ego y que no contribuye a nada excepto a la perpetuación del sufrimiento colectivo. La diferencia puedes sentirla en tu cuerpo. La atención consciente genera una cualidad de presencia, de apertura, quizás de tristeza pero también de fuerza. La adicción al conflicto genera contracción, tensión, una especie de urgencia sin dirección, y una fatiga que no se resuelve con el descanso sino que se profundiza con más estímulos. Aprende a reconocer esa diferencia en ti mismo. Ese reconocimiento es un acto de libertad. Hay una pregunta que muchas personas me hacen, de diferentes maneras, cuando hablo de estas cosas. Y la pregunta es esta: si dejo de resistir, si dejo de pelear, si dejo de tener enemigos, ¿no me volveré pasivo? ¿No permitiré que el mundo me aplaste? ¿No estaré aceptando la injusticia? Es una pregunta honesta. Y merece una respuesta honesta. La consciencia no es pasividad. El despertar espiritual no convierte a las personas en objetos inertes que aceptan cualquier cosa sin respuesta. Todo lo contrario. Cuando la acción no nace del ego reactivo, sino de la presencia consciente, esa acción es infinitamente más poderosa, más efectiva y más transformadora que cualquier reacción nacida del miedo o el resentimiento. Piensa en los grandes transformadores de la historia humana. Aquellos que movieron el mundo no desde el odio hacia el enemigo, sino desde el amor hacia la humanidad. Su poder no nació de la rabia del ego, aunque la rabia del ego los rodeaba por todos lados. Nació de algo mucho más profundo. De una claridad que no podía ser contaminada por el conflicto en el que estaban inmersos. De una compasión que podía ver al adversario no como un monstruo sino como un ser humano atrapado en sus propios patrones inconscientes. De una firmeza que no necesitaba que el otro fuera destruido para afirmarse. Esa es la diferencia entre la acción nacida de la consciencia y la reacción nacida del ego. La acción nacida de la consciencia puede ser absolutamente firme, absolutamente clara, absolutamente comprometida. Puede decir no con toda la fuerza del universo detrás de ese no. Pero no necesita odiar. No necesita que el otro sea menos para que ella sea más. No necesita un enemigo para existir. La reacción del ego, por el contrario, aunque puede parecer poderosa al principio, lleva siempre en sí misma la semilla de su propia destrucción. Porque toda reacción genera una reacción opuesta. Todo ataque genera una defensa. Todo intento de destruir al enemigo refuerza al enemigo. El ciclo se perpetúa. Y el mundo que querías transformar permanece atrapado en el mismo patrón, solo con los roles intercambiados. Entonces la pregunta no es si actuar o no actuar. La pregunta es desde dónde actúas. ¿Actúas desde el ego asustado que necesita vencer, que necesita tener razón, que necesita que el otro sea derrotado? ¿O actúas desde la presencia que ve con claridad lo que se necesita, que actúa sin apego al resultado, que puede sostener la complejidad de la situación sin reducirla a héroes y villanos? Esa segunda forma de actuar no es más fácil. De hecho, requiere mucho más. Requiere que te hayas mirado a ti mismo con suficiente honestidad para no proyectar tu oscuridad en el mundo. Requiere que puedas estar con tu propio dolor sin convertirlo en arma. Requiere que puedas ver al adversario como un ser humano sin por eso capitular ante lo que hace. Pero esa forma de actuar es la única que puede producir una transformación real. La única que puede romper el ciclo en lugar de perpetuarlo. Hablemos ahora del resentimiento. Porque el resentimiento es quizás la forma más persistente, más arraigada, más dañina, en que el ego mantiene vivo a su enemigo. El resentimiento es la historia que el ego cuenta sobre el pasado. Es el archivo de todas las maneras en que fuiste herido, traicionado, ignorado, disminuido, maltratado. Y el ego guarda ese archivo con una dedicación extraordinaria. Lo revisa. Lo amplía. Añade nuevos capítulos. Subraya los pasajes más dolorosos. Y lo usa una y otra vez, para justificar su propia existencia y para mantener vivo al enemigo. El resentimiento tiene una paradoja en su corazón que es importante que veas.
El resentimiento siente como protección. Siente como si al mantener la historia viva, al no olvidar, al seguir sabiendo quién es el culpable, te estuvieras protegiendo de volver a ser herido. Siente como justicia. Como si soltar el resentimiento fuera equivalente a decir que lo que pasó estuvo bien. Pero no lo es. Soltar el resentimiento no es decir que lo que pasó estuvo bien. Es simplemente reconocer que seguir cargando el resentimiento no te protege de nada. Solo te daña a ti. Solo te mantiene encadenado al pasado. Solo le da al que te hirió un poder continuo sobre tu estado interior. Hay una frase que me gusta mucho, que escuché de muchas maneras diferentes a lo largo de los años. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. La persona que te hirió, en muchos casos, probablemente ni siquiera está pensando en ti en este momento. Probablemente ha seguido con su vida. Quizás ni siquiera sabe lo que te hizo. Mientras tú, desde tu lado, sigues reviviendo la herida, sigues alimentando la historia, sigues sintiendo en tu cuerpo el veneno del resentimiento. ¿Para qué? ¿A quién sirve eso? No te sirve a ti, porque te mantiene en el dolor. No sirve al mundo, porque añade más sufrimiento a un mundo que ya tiene suficiente. Y definitivamente no sirve a la persona que te hirió, porque el resentimiento que sientes no cambia nada de lo que ella hizo ni de lo que es. El perdón, y quiero hablar de esto con mucha claridad porque es uno de los conceptos más malentendidos en la espiritualidad, el perdón no es un acto moral. No es algo que haces porque debes hacerlo. No es algo que se le da al otro como un regalo. El perdón es un acto de libertad para ti mismo. Es la decisión, que puedes tomar ahora mismo, de dejar de ser el guardián de una historia que te daña. El perdón no requiere que la relación se restaure. No requiere que te acerques a quien te hirió. No requiere que la injusticia sea ignorada o minimizada. Solo requiere que, en tu interior, dejes de alimentar la hoguera del resentimiento. Que permitas que la historia del pasado sea lo que ya es. Pasado. Algo que ocurrió. Algo que fue real. Algo que produjo dolor real. Y que al mismo tiempo ya no está ocurriendo, excepto en el teatro de tu mente. Cuando puedes hacer eso, cuando puedes soltar la historia sin perder tu dignidad, algo se abre en ti. Un espacio que antes estaba ocupado por el resentimiento. Y en ese espacio, algo nuevo puede nacer. No sabes exactamente qué. Pero es fresco. Es limpio. Es libre. Quiero llevarte ahora a explorar algo que quizás es el territorio más delicado de esta conversación. Y es la relación entre el ego y la identidad colectiva. Hemos hablado del ego individual, de la imagen que cada persona tiene de sí misma y de cómo esa imagen necesita un enemigo para mantenerse. Pero el ego no opera solo a nivel individual. Opera también a nivel colectivo. Y la identidad colectiva, ya sea nacional, religiosa, étnica, ideológica, política, cultural, funciona exactamente de la misma manera que el ego individual. Necesita un nosotros definido en oposición a un ellos. Necesita un enemigo colectivo para mantener su cohesión. Esto no significa que las identidades colectivas sean malas en sí mismas. La pertenencia a una comunidad, la conexión con una tradición, el sentido de compartir algo con otros seres humanos, todo eso puede ser fuente de genuino enriquecimiento, de alegría profunda, de sentido. El problema surge cuando la identidad colectiva se convierte en el fundamento del ego colectivo. Cuando el nosotros no puede existir sin un ellos que sea inferior, peligroso, equivocado. Y esto es exactamente lo que observamos en el mundo hoy con una intensidad que parece ir en aumento. La polarización política en la que cada lado ve al otro no simplemente como personas con perspectivas diferentes, sino como enemigos de todo lo que es bueno y verdadero. La división religiosa en la que la fe propia solo puede afirmarse disminuyendo o demonizando la fe del otro. El nacionalismo que no puede celebrar lo propio sin declarar la inferioridad de lo ajeno. Todos estos son el ego colectivo haciendo exactamente lo que el ego individual hace. Buscando contraste, buscando conflicto, buscando enemigo. Y lo más importante, lo más urgente que quiero decirte sobre esto, es que tú eres participante en estos sistemas colectivos. No un observador externo. Participante.
Cada vez que te sientes superiormente correcto en tu posición política mientras miras con desprecio a quienes piensan diferente, el ego colectivo está actuando a través de ti. Cada vez que reduces a un grupo de personas a una caricatura, a un estereotipo, a un enemigo, el ego colectivo está actuando a través de ti. Cada vez que consumes contenido que te confirma que tienes razón y que el otro está profundamente equivocado, el ego colectivo está actuando a través de ti. Y ninguno de nosotros está completamente libre de esto. Incluyéndome a mí. Incluyendo a quienes han practicado la consciencia por décadas. El ego colectivo es extraordinariamente poderoso y penetrante. Sus patrones están en el lenguaje que usamos, en las historias que nos contamos, en las emociones que consideramos justificadas. La diferencia que la consciencia produce no es la ausencia de estos patrones. Es la capacidad de verlos. De observar cuando el ego colectivo está tomando el control. De crear, aunque sea por un momento, ese espacio de observación entre el estímulo y la reacción. Y en ese espacio, elegir de manera diferente. Elegir la curiosidad en lugar del juicio. La comprensión en lugar del desprecio. La humanidad compartida en lugar de la diferencia que separa. Ese espacio es pequeño al principio. Puede durar solo un segundo. Pero es real. Y con práctica, se expande. Y en ese espacio expandido, algo diferente se vuelve posible. No solo para ti. Para todos con quienes te relacionas. Hay un fenómeno que me parece fascinante observar en las personas que comienzan el camino espiritual. Y es lo que yo llamo el ego espiritual. O también podría llamarse el ego que se cree iluminado. Cuando alguien comienza a despertar, cuando comienza a ver los patrones del ego con mayor claridad, cuando comienza a entender cómo funciona el sufrimiento y la proyección y la necesidad del enemigo, hay un peligro sutil pero real. Y es que el ego, en lugar de disolverse, se recicla. Toma la comprensión espiritual y la convierte en una nueva forma de superioridad. En una nueva forma de identidad. En una nueva forma de enemigo. De repente, el enemigo ya no es el político del partido contrario. Es la persona que no medita. El que todavía vive dormido en el ego. El que consume noticias en lugar de leer libros de espiritualidad. El que reacciona en lugar de observar. El que todavía tiene enemigos, mientras tú, por supuesto, ya los has trascendido. ¿Lo ves? El ego ha tomado la herramienta misma que podría disolverlo y la ha convertido en una nueva arma. Una nueva manera de sentirse superior. Una nueva manera de crear un nosotros los conscientes en oposición a ellos los dormidos. Esto es el ego espiritual. Y es particularmente engañoso porque está vestido con el lenguaje de la iluminación. Habla de compasión mientras juzga. Habla de no ego mientras se infla con la idea de haberlo superado. Habla de unidad mientras divide al mundo entre los que entienden y los que no. He visto esto en comunidades espirituales de todo el mundo. La sutileza de la jerarquía entre los que han avanzado más y los que han avanzado menos en el camino. La competencia velada por quien es más presente, más consciente, más libre de ego. El desprecio elegante hacia quienes todavía están atrapados en las formas más vastas del conflicto mundano. Todo eso es el ego. Solo con ropa diferente. La consciencia genuina no se proclama. No se compara. No necesita un escalón inferior sobre el cual pararse para sentirse más alta. La consciencia genuina es simplemente abierta. Simplemente presente. Simplemente aquí. Y ve el ego en sí misma con la misma ecuanimidad con que ve el ego en los demás. Sin juicio. Sin urgencia de corregirlo. Sin drama. Solo ve. Y en ese ver, hay una libertad que ningún logro espiritual puede producir. Quiero hablarte ahora de algo muy concreto. De cómo puedes comenzar a trabajar con este patrón en tu vida cotidiana. No como una técnica que realizas durante 20 minutos por la mañana y luego olvidas. Sino como una orientación que puedes llevar contigo a través de cada momento del día. Lo primero es aprender a reconocer la energía del enemigo en tu cuerpo. Porque el ego no es solo un fenómeno mental. Tiene una firma corporal muy específica. Cuando el ego está en modo enemigo,
Cuando está construyendo su narrativa de ellos contra mí, o yo tengo razón y ellos están equivocados, hay una contracción en el cuerpo. Puede ser una tensión en el pecho, una rigidez en los hombros, un apretamiento en la mandíbula, una aceleración del ritmo cardíaco, una especie de calor o presión en el abdomen. Estas sensaciones son el ego haciéndose sentir en el cuerpo. Y son, si aprendes a reconocerlas, señales invaluables. Señales de que hay algo que observar, que hay un patrón activado, que la historia del enemigo está corriendo. La práctica es esta. Cuando notes esas sensaciones, en lugar de seguir la historia que las acompaña, en lugar de continuar pensando en lo que el otro hizo o dijo, redirige tu atención hacia las sensaciones mismas. Siente la contracción en el pecho. Siente la tensión en los hombros. No las analices. No las juzgues. Solo siéntelas. Solo permite que estén ahí. Esto que estoy describiendo no es represión. No es suprimir la emoción o negarla. Es exactamente lo opuesto. Es darle a la emoción el espacio de ser completamente lo que es, sin convertirla en historia, sin proyectarla hacia afuera, sin alimentar la narrativa del enemigo con ella. Y lo que descubrirás, si lo practicas con paciencia, es algo sorprendente. Que las emociones, cuando se les da espacio, cuando se les observa en el cuerpo sin dramatizarlas, se disuelven naturalmente. No inmediatamente. No siempre con facilidad. Pero se disuelven. Porque la emoción que permanece es la emoción que resistimos. La emoción que observamos pierde su poder de controlar la conducta, aunque continúe siendo sentida. Lo segundo es desarrollar lo que yo llamo el observador amable. Esa parte de ti que puede ver los patrones del ego sin identificarse con ellos. Sin juzgarlos. Sin añadir otra capa de historia sobre la historia. El observador amable dice simplemente: ah, mira. El ego está buscando su enemigo otra vez. No con sarcasmo. No con frustración. Con algo más parecido a la ternura que uno siente ante un niño que está haciendo exactamente lo que los niños hacen. Porque en cierta manera, el ego es como un niño. Un niño asustado que aprendió a sobrevivir creando estructuras de identidad y de defensa que en algún momento tuvieron sentido. Que aprendió que tener un culpable hacía que el dolor fuera más manejable. Que aprendió que definirse en oposición a algo era una forma de saber quién era. Ese niño no necesita ser castigado. Necesita ser visto. Con compasión. Con comprensión. Con la presencia de algo más grande y más estable que él mismo. Y esa presencia más grande eres tú. No el ego que cree ser. La consciencia que observa al ego. La presencia que está aquí, que ha estado siempre aquí, antes de que el ego se formara y después de que cada tormenta del ego pase. Lo tercero es practicar la curiosidad genuina hacia las personas que el ego convierte en enemigos. No una curiosidad fingida o forzada. Una curiosidad real. La que surge cuando por un momento puedes suspender el juicio y hacerte la pregunta: ¿qué está pasando en esta persona? ¿Qué historia la trajo a donde está? ¿Qué miedos, qué heridas, qué condicionamientos están produciendo la conducta que encuentro tan difícil de tolerar? Esto no significa que justifiques todo. No significa que toleres lo intolerable. Significa que no reduces a la otra persona a ser solo su conducta más difícil. Significa que reconoces, aunque sea brevemente, que detrás de esa conducta hay un ser humano. Un ser humano que, como tú, está atravesando la experiencia de ser humano. Con todo lo que eso implica. Hay algo que ocurre cuando comienzas a ver con claridad el mecanismo del ego y su necesidad de enemigos. Y es que comienzas a experimentar una compasión que antes no conocías. Una compasión que no es sentimental ni débil. Una compasión que es lúcida. Que puede ver el sufrimiento detrás de la crueldad. Que puede ver el miedo detrás de la agresión. Que puede ver la desesperación detrás de la indiferencia. Esta compasión no es algo que construyes. No es algo que decides tener porque suena bien espiritualmente. Emerge naturalmente cuando el juicio disminuye. Cuando el ego deja de insistir en que el mundo debe ser diferente de lo que es. Cuando cesa su resistencia perpetua, lo que emerge es una especie de apertura hacia lo que es. Y en esa apertura, la humanidad del otro se vuelve visible. He conocido personas que han atravesado experiencias de crueldad genuina.
que han sido heridas de maneras que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Y algunas de esas personas, no todas, pero algunas, han encontrado en el camino de la consciencia algo que las personas que no han sido heridas de esa manera a veces no tienen acceso. Una compasión que nació directamente del sufrimiento transformado. Una comprensión que no viene de los libros, sino de haber atravesado el fuego y haber encontrado, al otro lado, algo que no puede ser destruido. Eso es lo que el ego nunca puede producir. El ego puede producir simpatía, que es un movimiento horizontal entre personas igualmente atrapadas en sus historias. Pero no puede producir compasión genuina, que es un movimiento que nace de haber tocado algo más profundo que la historia del ego. Algo que está más allá de todas las historias. Algo que reconoce en el otro no su historia, no su ego, no su conducta, sino la misma consciencia que anima tu propio ser. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? El ego ve al personaje. Ve la historia. Ve los logros y los fracasos. Ve la imagen que construyó cuidadosamente. Pero hay algo más que puede verse en el espejo, si miras con suficiente quietud. No la historia, sino el testigo de la historia. No el personaje, sino la presencia que contiene al personaje. No el río de pensamientos y emociones, sino el espacio silencioso en el que ese río fluye. Esa presencia es lo que eres en verdad. Y esa presencia no tiene enemigos. No puede tenerlos, porque no está definida en oposición a nada. Simplemente es. Y en ese simple ser, hay una paz que no depende de ninguna circunstancia exterior. Una paz que no requiere que nadie cambie. Una paz que no espera que el mundo se corrija. Una paz que simplemente está aquí, disponible, ahora mismo, en este preciso momento. Hablemos ahora de algo que puede ayudarte a entender por qué es tan difícil salir del patrón del ego aunque lo hayas visto con claridad. Y es el concepto de la adicción al pensamiento negativo sobre el otro. Sí, adicción. No estoy usando esa palabra metafóricamente. Los estudios sobre cómo funciona el cerebro han mostrado algo que los practicantes contemplativos conocían intuitivamente desde hace milenios, que los patrones de pensamiento crean patrones neuronales. Y que los patrones neuronales más activos, los que se usan con más frecuencia, se vuelven los caminos de menor resistencia para la mente. Se vuelven automáticos. Se vuelven la ruta por defecto. Si has pasado años, décadas, pensando de cierta manera sobre ciertas personas o grupos de personas, si has pasado años alimentando el resentimiento, el juicio, la narrativa del enemigo, esos patrones están literalmente esculpidos en tu arquitectura neuronal. No es solo una cuestión de voluntad cambiarlos. Requiere algo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad dirigida, que es esencialmente lo que la práctica contemplativa produce, la creación de nuevas rutas neuronales a través de la atención sostenida y repetida. Esto es importante de entender porque evita que te juzgues duramente cuando descubres que, a pesar de haber visto el patrón con claridad, sigues siendo arrastrado por él. El ver no produce el cambio inmediato. El ver es el comienzo. Y el cambio real ocurre gradualmente, a través de la práctica repetida, a través de la elección hecha una y otra vez de dirigir la atención de manera diferente. Y hay otra dimensión de la adicción al pensamiento negativo que es importante reconocer. El pensamiento negativo sobre el otro produce en el cuerpo una respuesta fisiológica. Una activación del sistema nervioso. Una liberación de ciertas sustancias que en pequeñas dosis producen algo que se parece a la alerta, a la energía, incluso a la excitación. El cerebro se ilumina cuando hay un problema que resolver, un enemigo que identificar, un peligro que evaluar. Esto significa que, paradójicamente, el pensamiento sobre el enemigo puede sentirse energizante. Puede sentirse como estar vivo de una manera particular. Y la paz, el silencio, la quietud, pueden sentirse aburridos o vacíos al compararse con esa energía del conflicto. Esta es una de las razones por las que tantas personas, consciente o inconscientemente, eligen el conflicto sobre la paz. No porque sean masoquistas. No porque deseen el sufrimiento. Sino porque el conflicto produce un tipo de activación que el sistema nervioso condicionado ha llegado a identificar con sentirse vivo, con sentirse relevante, con sentirse real. La práctica de la presencia, de la quietud, de la paz, produce con el tiempo un tipo de bienestar completamente diferente. Un bienestar que no depende de la activación del sistema de alarma. Un bienestar más sutil, más profundo, más estable.
Pero al principio puede ser difícil de reconocer como tal porque el sistema está tan acostumbrado a la adrenalina del conflicto que la paz parece, literalmente, aburrida. Ten paciencia con este proceso. La paz adquiere profundidad. La quietud adquiere riqueza. El silencio adquiere plenitud. Pero requiere tiempo para que el sistema nervioso aprenda a saborear estas cualidades después de años o décadas de preferir el sabor más intenso, más agudo, del conflicto. Hay una pregunta que quiero hacerte ahora. Y te pido que la recibas no en tu mente, sino en tu corazón. ¿Quién serías tú sin tu historia del enemigo? No quién te gustaría ser. No quién deberías ser. Sino quién eres cuando no estás definido por lo que estás contra. Cuando no estás construyendo tu identidad sobre el contraste con alguien o algo que rechazas. Cuando la historia del traidor, del injusto, del incomprendido, del que nunca fue reconocido, cuando esa historia ya no es el fundamento de tu sentido de quién eres. Esta es una pregunta profundamente desestabilizadora para el ego. Porque el ego, como hemos visto, depende de esa historia. Sin ella, se siente como si no hubiera nadie. Como si el yo que creía ser se disolviera en el aire. Y eso, exactamente eso, es la experiencia que los místicos de todas las tradiciones han llamado con diferentes nombres. El vacío budista. El apofatismo cristiano. El faná sufí. La disolución del ego que no es el fin de la existencia sino el descubrimiento de una existencia más amplia, más profunda, más real que la que el ego podía imaginar. No digo que debes alcanzar un estado de iluminación permanente para poder vivir más libremente. Digo que incluso un destello de esa posibilidad, incluso un momento de ver quién eres más allá de la historia del ego, puede cambiar algo en ti. Puede crear un pequeño espacio de libertad que antes no existía. Y ese pequeño espacio puede crecer. ¿Has tenido momentos así? Momentos en los que la historia del yo simplemente se detuvo. Quizás en la naturaleza, ante algo de una belleza tal que la mente quedó sin palabras. Quizás en la música, cuando algo te tocó en un lugar que está más allá de la narrativa. Quizás en el amor, en esos momentos raros y preciosos en que el límite entre tú y el otro se disolvió. Quizás en el silencio, en esos momentos inesperados de quietud absoluta en que simplemente estuviste aquí, sin nombre, sin historia, sin enemigo. Esos momentos no son experiencias espirituales extraordinarias reservadas para unos pocos elegidos. Son destellos de tu naturaleza esencial. Son lo que eres cuando el ego deja de contar su historia por un instante. Y la práctica espiritual, en cualquiera de sus formas, no es otra cosa que el cultivo de la capacidad de acceder a esos momentos con mayor frecuencia, con mayor profundidad, con mayor estabilidad. Permíteme ahora hablar de las relaciones. Porque es en las relaciones donde el ego y su necesidad de enemigos se manifiestan con mayor claridad y con mayor fuerza. Las relaciones más íntimas, las más cercanas, son frecuentemente las que producen los conflictos más intensos. Y esto parece paradójico. ¿Por qué las personas que más nos importan son también las que con más frecuencia convertimos en enemigos? ¿Por qué la convivencia íntima genera tan frecuentemente resentimiento, crítica, distancia? La respuesta tiene que ver con algo que llamaré la ilusión del complemento perfecto. Cuando nos enamoramos de alguien, cuando nos conectamos profundamente con alguien, el ego tiene la esperanza, generalmente inconsciente, de que finalmente ha encontrado lo que faltaba. Finalmente ha encontrado algo o alguien que puede completarlo, que puede llenar el vacío interior que siempre ha sentido, que puede proporcionar el reconocimiento, el amor, la aprobación, la seguridad que el ego ha buscado toda la vida. Y en los primeros momentos de una relación profunda, hay algo que realmente se abre. Hay una apertura real, una conexión real, que produce una alegría genuina. Pero esa apertura no viene del ego. Viene del hecho de que en esos momentos, temporalmente, el ego se relaja. El constante monólogo interno se detiene. La guardia baja. Y lo que emerge en ese espacio es la presencia, la conexión real entre dos seres que por un momento están simplemente aquí, sin historia, sin expectativa, sin necesidad de que el otro sea diferente de lo que es. Pero el ego regresa. Y cuando regresa, trae consigo sus expectativas. Sus necesidades no satisfechas.
sus heridas del pasado que proyecta sobre el presente, sus demandas implícitas de que el otro sea de cierta manera, que provea ciertas cosas, que confirme cierta imagen. Y cuando el otro, inevitablemente, no puede satisfacer esas demandas, cuando falla en proporcionar lo que el ego necesita, cuando tiene sus propios patrones, sus propias heridas, sus propias limitaciones, el ego hace lo más natural del mundo: convierte al amado en el enemigo. No de golpe, generalmente. Es un proceso gradual. Una pequeña decepción que se convierte en resentimiento. Un malentendido que se convierte en patrón. Una necesidad no expresada que se convierte en acusación. Y de repente, la persona que era la fuente de todo lo bueno se convierte en la fuente de todo el dolor. Y el ego dice: me traicionaron. Me decepcionaron. Esto no es lo que me prometieron. Y la historia del enemigo dentro de la relación íntima comienza a escribirse. ¿Qué puede hacer la consciencia ante esto? No resolver mágicamente los conflictos relacionales. No volver perfectas las relaciones imperfectas. Pero puede hacer algo mucho más importante. Puede cambiar la pregunta fundamental de la relación. En lugar de preguntar qué me puede dar esta relación, qué necesito del otro, qué me debe el otro, la pregunta que la consciencia permite hacer es: ¿qué presencia puedo traer yo a esta relación? ¿Qué puedo ofrecer, no desde el ego que necesita ser llenado, sino desde la plenitud que ya existe en mí antes de que el ego comience a hacer sus demandas? Esta es una transformación radical en la manera de entender el amor. El amor del ego es condicional porque el ego es condicional. El amor del ego dice: te amaré si me das lo que necesito. Te amaré si eres quien yo necesito que seas. Te amaré si llenas mi vacío. Ese amor inevitablemente produce decepción, resentimiento y enemigos. El amor que emerge cuando la presencia es mayor que el ego no necesita que el otro sea diferente para estar bien. No significa que no haya preferencias, no que no haya límites, no que no haya el reconocimiento honesto de cuando una relación ya no es sana para ninguno de los dos. Pero la base de ese amor no es la necesidad. Es la abundancia. Es algo que ya está completo antes de que el otro llegue. Y en ese amor, el otro no puede convertirse en enemigo. Puede decepcionar, puede lastimar, puede crear situaciones difíciles que requieren respuesta. Pero no puede ser el enemigo. Porque el ego que necesita al enemigo ha cedido su lugar, aunque sea temporalmente, a algo más vasto. Hay una práctica que me gustaría sugerirte. Una práctica muy simple pero que requiere honestidad genuina para ser efectiva. Toma un momento, cuando puedas, cuando estés en un lugar tranquilo, y hazte esta pregunta: ¿quiénes son actualmente mis enemigos? No en el sentido dramático de la palabra. Puede ser alguien a quien juzgas con dureza. Alguien a quien resientes. Alguien cuyo nombre aparece en tu mente acompañado de una contracción. Alguien sobre quien construyes narraciones negativas. Alguien cuyo fracaso, en algún rincón oscuro de tu mente, te produce una satisfacción que preferirías no admitir. Escribe sus nombres si quieres. O simplemente sosténlos en tu mente. Y luego, para cada persona, hazte estas preguntas. ¿Qué necesito que esta persona sea o que no sea para mantener mi identidad actual? ¿Qué aspecto de mí mismo podría estar proyectando en esta persona? ¿Qué historia del pasado estoy aplicando al presente cuando interactúo con esta persona o cuando pienso en ella? ¿Qué sentiría si esta persona desapareciera completamente de mi historia mental? ¿Habría un alivio? ¿O habría también un vacío, una especie de pérdida de identidad? Estas preguntas no son para producir culpa. Son para producir claridad. Y con claridad viene la posibilidad. No la obligación de amar a todos instantáneamente. No la exigencia de eliminar toda fricción en tu vida, sino la posibilidad de relacionarte con el mundo desde un lugar un poco más libre, un poco más abierto, un poco menos determinado por los patrones inconscientes del ego. Eso es suficiente. Ese pequeño movimiento, repetido, sostenido, honesto, produce con el tiempo una transformación que ningún gran gesto espiritual puede producir. Quiero hablarte de la muerte. No para ser dramático, sino porque la muerte es quizás la perspectiva más clarificadora que existe sobre la pregunta de si vale la pena mantener a los enemigos. Hay un ejercicio que los estoicos romanos practicaban y que yo encuentro profundamente útil. Se llamaba memento mori. Recordar que vas a morir. No como una práctica mórbida,
sino como una práctica de prioridades. Imagina que te queda solo un año de vida, o un mes, o un día. Y en ese tiempo limitado, mira tu lista de enemigos. Mira las historias de agravio que llevas contigo. Mira los resentimientos que cultivas. Los juicios que mantienes. Las narraciones de quién tiene la culpa y quién está equivocado y quién debería cambiar antes de que tú puedas estar en paz. ¿Cuánto de eso te parece importante desde esa perspectiva? ¿Cuánto de esa energía que gastas en el conflicto mental quisieras haber gastado de manera diferente? Esto no es hipotético. Es tu situación real. La vida es limitada. El tiempo es limitado. La atención es limitada. Y cada momento que gastas alimentando la historia del enemigo es un momento que no gastas en lo que realmente importa. En la presencia con las personas que amas. En la expresión de lo que genuinamente eres. En la apertura a la belleza y al misterio de estar aquí. El ego, con su inmortalidad ilusoria, siempre puede posponer este reconocimiento. Siempre puede decir, hay tiempo. Después resolveré el resentimiento. Después me reconciliaré. Después dejaré de juzgar. Después estaré en paz. Pero la vida no siempre proporciona ese después. Y aunque lo proporcione, el hábito del ego se profundiza con cada día de práctica no interrumpida. Cada día que alimentas la historia del enemigo, la historia se vuelve más densa, más real, más difícil de abandonar. El mejor momento para soltar al enemigo es ahora. No porque sea fácil. No porque no haya habido daño real. Sino porque ahora es el único momento en que puedes hacerlo. El pasado no puede cambiarse. El futuro no ha llegado. Pero ahora, en este preciso instante, puedes elegir qué hacer con la energía que tienes. A medida que nos acercamos al final de esta conversación, quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo. No como una idea que recuerdas, sino como algo que sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en ese lugar donde la comprensión se vuelve más que intelectual. El ego necesita un enemigo porque sin un enemigo no puede sentirse real. Pero tú eres más real que el ego. La consciencia que observa al ego es más real que las historias que el ego cuenta. La presencia que está aquí, en este momento, antes de que cualquier pensamiento llegue y después de que cada pensamiento se vaya, esa presencia es lo que verdaderamente eres. Y esa presencia no tiene enemigos. No porque haya decidido no tenerlos, sino porque simplemente es. Y en ese simplemente ser, no hay lugar para la narrativa del enemigo. Hay solo apertura, solo espacio, solo lo que es. Esto no significa que serás perfecto. No significa que nunca más el ego surgirá con su historia de conflicto. Surgirá. Seguirá surgiendo. Pero cada vez que lo observes, cada vez que puedes decir con una sonrisa interior mira, el ego está construyendo otro enemigo, algo se afloja. Algo se libera. Y poco a poco, la identidad se traslada. No del ego a algún estado espiritual abstracto, sino del pensamiento a la presencia. De la historia a lo que es. Del personaje al ser. Y en ese ser, encuentras algo que el ego nunca puede producir. Una paz que no depende de que nadie cambie. Una libertad que no requiere que el mundo sea diferente. Una alegría que no necesita compararse con nada para saber que es alegría. Eso es lo que está disponible para ti. No en el futuro. No cuando hayas resuelto todos tus conflictos. No cuando todos tus enemigos hayan cambiado o desaparecido. Sino ahora. En este momento. En la simple quietud de estar aquí, siendo consciente, observando, respirando. El enemigo que buscabas afuera no existía donde creías que estaba. Existía en la estructura del ego que lo necesitaba. Y ahora que lo ves, ya no tienes que creerle. Ya no tienes que seguirlo. Puedes simplemente estar aquí. Y en ese estar aquí, descubrir que ya eras libre. Hay una pregunta con la que quiero cerrar este tiempo que hemos compartido. Una pregunta que no requiere respuesta inmediata. Que puedes llevar contigo como una semilla y dejar que germine en el silencio de tu vida cotidiana. ¿Qué pasaría en tu vida si hoy, solo hoy, decidieras no alimentar a ningún enemigo? No mañana. No como promesa permanente. Solo hoy. Cada vez que la mente quisiera volver a la historia del que te hizo daño,
o del que está equivocado, o del que es inferior, o del que debería cambiar, simplemente observarías ese movimiento. Lo nombrarías internamente el ego buscando su enemigo. Y elegirías regresar a este momento, a este espacio, a esta respiración, no porque seas un ser iluminado, sino porque eres un ser consciente que ha elegido, por un día, no gastar su preciosa atención en la construcción de fantasmas. ¿Qué quedaría? ¿Qué emergerían si el espacio que ocupaba el conflicto mental quedara vacío? ¿Qué creatividad? ¿Qué ternura? ¿Qué alegría simple? ¿Qué conexión genuina con las personas que están frente a ti, no como conceptos ni como personajes de tu historia, sino como seres vivos, complejos, misteriosos, exactamente como tú? Eso es lo que te espera al otro lado del enemigo. No la perfección, no la iluminación permanente, sino la vida. La vida real, desordenada, hermosa, impredecible, que sucede cuando el ego se hace a un lado aunque sea por un momento. Gracias por estar aquí. Gracias por traer tu atención, tu honestidad, tu disposición a mirar. En eso ya hay algo extraordinario. En eso ya hay presencia. En eso ya hay conciencia actuando. Y la conciencia, una vez despertada, no puede fingir que está dormida. Ve. Y en el ver, ya está libre. Antes de que continúes con tu día, permíteme dejarte con esto. Piénsalo. Toda tu vida, has buscado la paz en el mundo exterior. Has esperado que las personas cambiaran, que las circunstancias mejoraran, que los enemigos desaparecieran. Y la paz seguía siendo esquiva. No porque no fuera real, sino porque la buscabas en el lugar equivocado. La paz que buscabas no depende de que el mundo sea diferente. Vive en el espacio que existe entre el estímulo y tu reacción. Ese espacio es tuyo. Nadie puede quitártelo. Y expandirlo es el trabajo más importante que puedes hacer. Si lo que hemos explorado hoy resonó en ti, si algo de esto enciende en tu interior una pregunta, una curiosidad, una disposición a mirar más profundamente, entonces este canal existe para acompañarte en ese camino. Cada semana, este es un espacio para ir más allá de las historias del ego, para encontrar la paz que no depende de nada exterior, para recordar lo que eres cuando todas las historias se detienen. Si quieres seguir en este camino, si quieres que estas conversaciones continúen llegando a ti, suscríbete a este canal. No porque necesites más contenido, sino porque quizás, de vez en cuando, en medio de la velocidad y el ruido del mundo, te hace bien tener un lugar al que regresar. Un lugar donde se recuerda que la paz ya está aquí, que el enemigo no tiene el poder que creías que tenía, y que tú eres mucho más vasto y mucho más libre de lo que el ego jamás te permitiría imaginar. Hasta la próxima. Que la presencia te acompañe.